A veces queremos la perfección, a veces buscamos la perfección, pero es una naturaleza humana, parte de la naturaleza del ser vivo. Siempre he intentado tener balance en la vida sobre cómo somos, cómo nos ven y cómo nosotros deseamos ser. Más que un juego, la vida sin propósito no tiene sentido. Cada propósito nace de la idea de el proyecto familiar que se ha construido en lo que llamamos un núcleo. El núcleo familiar se consolida en la confianza, en ese proyecto donde tradicionalmente nos han dicho cuál es la etapa más fértil del ser humano, porque vemos hoy niños y mañana veremos adultos, aún con el niño dentro, aún con el niño durmiendo, por así decir, por el tema de las emociones, los controles, ante expectativas o crianzas o núcleos en desacuerdo, y vivimos repitiendo una y otra vez esos tipos de patrones, por X o por Y. El ser vivo o el ser humano conlleva más que simplemente la responsabilidad de lucir ante la sociedad como un ser perfecto. Por eso nuestro proyecto de vida siempre va basado a la perfección. Cuando menciono nuestro, es porque nosotros repetimos una y otra vez movimientos, acciones, repeticiones, respuestas y preguntas donde las preguntas quizás no son respondidas porque tienen limitantes emocionales, tienen creencias, tienen dudas, tienen lo único que tiene el ser humano para saber cuál es el propósito, la intención que tienes en esta vida y qué se creó en tu núcleo. ¿Qué puedes mejorar a través del tiempo? ¿Cuáles son esas limitaciones que te ha impuesto la sociedad como tal, ya que su núcleo ha sido desgarrado por lo que es la identidad de su nación, de su cultura, de su creencia, de donde nace lo que es el entendimiento familiar, porque intentamos ser en el mundo familia. Dígase en los trabajos, cuando estamos allí es para trabajar, producir un servicio que le dé placer a una persona que anda buscando exactamente eso que cuando viene a ver tú lo consumes. Por así decir, un McDonald's. Muchos decimos, yo no como McDonald's, pero cuando tú te vas a la emoción de por qué tú no comes McDonald's, es porque no te enseñaron y te enseñaron cosas negativas de ese producto. Y realmente cosas negativas cuando se van a la raíz de cómo se sostiene el cuerpo humano en base a un conocimiento que ya vino adquirido de generaciones pasadas, diciendo qué afecta, qué no afecta a tu organismo y hacia dónde te diriges con tu intención. Y volvemos en lo que es ese tiempo que creamos familia en lugares fuera de lo que es nuestro núcleo familiar, donde se enseña cuáles son los valores para tú desarrollar en cada punto donde tú te encuentres. Estamos muy desconectados de lo que es la identidad. Estamos muy desconectados con lo que creemos. Y a veces hablar o intentar buscar la perfección o intentar reproducir estas palabras, que siempre le digo, no es mía, eso es suyo. Es la reproducción
del mensaje que ha venido movilizando al mundo desde hace tiempo, de lo que son los valores o las enseñanzas que envuelve lo que es una sociedad más tranquila, más armoniosa, aunque sepamos que hayan serpientes. Las serpientes tienen su lugar. Nosotros estamos, incluso como seres humanos, absorbiendo el lugar real de la naturaleza, de lo que nos da vida, lo que nos hace vivo. Y aún tengamos los lugares, los vemos como si fuesen placeres de días especiales que el mismo sistema o lo que mismo creamos nosotros nos envuelve. El hablar con esta libertad y esta confianza, como todos los tiempos, en cualquier generación, ha traído su tema a colación. Ya dígase, llevan a la persona a los niveles psicológicos, llevan a la persona a niveles emocionales. Y sí, no tienen problema, porque en la prueba, exactamente, si lo compara, en la prueba es que realmente se realiza la obra de lo que estamos destinados a hacer cuando tenemos propósito en nuestra vida, cuando nos enseñaron a vivir una vida con propósito, cuando nos enseñan cuáles valores debemos compartir, llevar, y no importa que se burlen, no importa que no crean, porque somos seres que somos cambiantes, y eso es lo que debemos entender. Hay cambios, hay etapas, hay movimientos, hay reacciones, hay actitudes que pueden desenvolver lo que es un recableado de pensamiento, de actitud de cambio, que te va a desconectar en sí de lo que tú realmente eres para esas personas. Porque llevar un entendimiento de lo que se siente, lo que le llamamos emociones, de lo que nos dijeron que en el calor eso es fuego y te quema, y nos dijeron que el frío también quema por temperaturas negativas, podemos llevar ese tema a colación de que nos dijeron, nos enseñaron esa emoción cuando tocamos, cuando tenemos esos sensores que nos dice al alma qué tipo de emoción es. Ahora bien, ¿qué te parece? Luego de que tú duras un tiempo educándote en ciertas materias, puedes entender que tú cambias tu identidad. Tú dices, yo soy doctor en psicología. Por eso vemos muchos psicólogos hoy en las redes que supuestamente conocen de todas las emociones y ni siquiera se han casado o ni siquiera tienen hijos. Viven de la experiencia, sí, de cómo fueron criados, y son certificados a garantizar la salud de otra persona. Un fiel ejemplo, porque todo esto se trata de wellness, de cómo la vida, cuando tú la armonizas con tu crianza y con tu ver patrones que aún perjudiquen en tu diario vivir, tú sepas que la libertad está en dejar de fingir, dejar de ser lo que otras personas a veces quieren que tú seas, y tú comienzas a ser tú. Mira, suena como si estuvieras recitando el libro de Joe Dispenza, de Deja de ser tú. Cosas que a veces en la filosofía o en el conocimiento de nosotros le ponemos simplemente una etiqueta y seguimos viviendo esas repeticiones y esas pautas que te hacen sentir que perteneces a un lugar, y aún así cuando vas a dormir los temas de conversación, y estoy hablando desde la experiencia y de lo que la queja social en diferentes etapas o generaciones repiten una y otra vez. Tú te quedas como que realmente ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde la estamos depositando? ¿De qué está abundando tu boca? ¿De qué se está alimentando? ¿Cuáles son las correcciones que tiene tu boca, tu alma, de lo que tú te alimentas? Eso que tú expresas, ese poder que tiene tu palabra, tu voz.
¿De dónde tú la estás alimentando? Que vengan los gurús que viven el fiel ejemplo de lo que hablan en su boca, de lo que intentan reproducir, como mismo se reproducen esas cosas negativas, se reproduce esto porque todo trae su propio fruto. No solo económico, señores. Lo económico es esencial. Es una herramienta. Y estas redes es otra herramienta. Como mismo la maldad se ha multiplicado, la verdad no corre. Porque es más fácil que yo vista, haga cosas que llame la atención, a que yo le diga, a mí me encanta la vida como me enseñaron a vivirla. Aún así, viviendo en este mundo con a veces necesidades, crear un sistema familiar de confianza que te garantice al menos la vida en el periodo que tú estás destinado a vivir y no llevarla como competencia con el reloj o competencia como porque tenemos la filosofía, tenemos las creencias, tenemos todo lo que es la religión, la moral, el cívico, pero dejamos lo que es lo espiritual, que es de lo que tú hablas, lo que tú alimentas, lo que tú buscas realmente, lo que tú amas del prójimo, lo que tú te amas a ti mismo, lo que tú amas a tu Dios, tu creencia, tus raíces. Y aún decimos, pero hay que abrirse al mundo. Pero, ¿de qué forma tú te le abres al mundo? ¿Con qué confianza? Estamos corriendo, hicimos esto me pareció hermoso. Dañé el récord, lo que es número para las redes. Vamos a decir, si tenía pensado correr 5, 6, 7 kilómetros hoy, o millas, dije, déjame hacer un stop. Esto es valioso para mí. Incluso no sé si la memoria ya está llena, por el mismo tema que tengo muchas grabaciones. Mi celular, no quiero dar quejas, pero estamos bien, como dice el conejo malo. Esto es parte de la confianza. Esto es parte del balance. A veces podemos decir, eso es parte de la inmadurez, porque un peligro como este puede causarte heridas que te aleje de lo que es tu responsabilidad como padre, como hijo, como hermano, como familia. Porque caerte, tú no estás viendo los riesgos. Pero aún yo, sin presentarme en este lugar, en este momento, expresando todo esto, estoy en riesgo peores que caerme y romperme una pierna. Estoy peor porque aún aquí me caigo y tengo doctores, un servicio médico, que aunque no sean cercanos, más las familias que puedan venir a socorrerme, me pueden atender. O sea, jugar con la confianza, con el peligro, no lo pongo en la parte del César. Tengo rato sin tomar agua. Y he hablado mucho. Tener la firmeza, la confianza, es saber que todo esto se derrumba y aún yo caiga ahí en el piso, voy a caer parado, voy a caer bien. Porque he utilizado las mejores herramientas para sostenerme en un mundo donde quizás uno no ve la otra persona con maldad, pero influye comportamientos que son letales y son reconocidos por la trascendencia que ha hecho como evolución el mundo. Vamos a ver. Estamos en desciclaje. Cuando saqué esa palabra de reciclaje, estaba tocando el tema de David en lo que sucedió en Ciclap. Eso está, creo que en los Salmos 60, 61, por ahí. Cuando David venía de una batalla, siempre ganador, siempre con sus hombres de confianza, guerreros. Llegó de Ciclap
O sea, llegó de una batalla a la ciudad de Ziklag. Su familia y todo, lo de los guerreros, los 60 hombres, no, 600 hombres, se lo llevaron. Los hombres venían cansados, venían como cuando tú llegas a casa y estés esperando esa buena noticia, ese buen momento. Perdón, es que todas estas conexiones de cómo tú ser un buen guerrero y no andar en el mundo simplemente haciendo guerra, sino que proyectando los conocimientos que nosotros mismos queremos valorar como valores, como que eso es esencial para nosotros conformar lo que es una humanidad o una sociedad decente, digna. Podemos decir que en ese momento que David llega con sus hombres y no encuentra a su familia, muchos salieron a reclamo, incluso querían apedrearlo. Y lo único que amansó ese momento, porque hasta David estaba destrozado, fue ese canto, fue ese toque de esa arpa. Recuerden que antes de David, ese guerrero, servía a Saúl. Era amigo de su hijo. Perdonen si los nombres no los tengo ahora mismo a la perfección, pero lo importante es llevar la palabra en tu corazón y llevar una coherencia lo más posible a lo que realmente tú quieres conectar con tu interior. Recuerden ese momento de David, y David comenzó a tocar su arpa, comenzó a sonar. Es la historia que estoy recitando, lo que nos han dicho, lo que hemos leído, lo que creemos como sistema, que nosotros tenemos el punto de atención para llevar una vida que hoy estamos aquí en materia, pero en espíritu no entendemos ni a dónde estamos, porque somos guiados por las emociones. Cuando tú vas a esa historia bíblica y tú ves que se fueron a buscar esa familia y hubieron hombres que se quedaron rezagados, creo como algunos 200, se fue solo con 400. Imagínense cómo se verían luego de venir de una batalla, no encontrar a su familia y que 400 hombres vayan a buscar a su familia. Y hayan 200 mujeres, 200 familias que no reciban ese calor de ese hombre, de ese padre, de esa historia, de esa protección familiar. Pero David fue más sabio. David lo dejó, no como hombres que estaban negados a ir a buscar a su familia, sino como hombres que estaban destrozados emocionalmente, donde le fallaba el Dios a lo que él confiaba. David dejó un mensaje de cómo esos hombres se quedaron cuidando una retaguardia, cuidando la... Ahí fue que conocí la palabra... se desata una caída aquí. La vianda, cuidando la vianda, cuidando cuando regresen cansados, la retaguardia. Esos hombres llegaron y dijeron, nos cuenta la historia, que no querían darle la parte del botín, porque no fueron a la batalla. ¿Y cómo se encontrarían esa familia destrozada viendo que sus 200 hombres eran simplemente unos cobardes? Pero no entendían qué sucedió exactamente en ese momento de batalla y de llegada a su casa y no encontrar a su familia. Cuando tú te vas a punto por punto sobre lo que es la palabra y la inteligencia que tuvo David para cuidar de esos 200 hombres, tú entiendes el concepto de por qué hoy en día aún respetamos, valoramos y creemos en la historia de David. La misma historia que la línea genealógica del Salvador de este mundo, o mejor dicho, de este mundo, gobierno o vivencia que es espiritual sobre un cuerpo, sobre una materia, descubrirá por qué el Verbo se hizo carne. Es un tema que se va, pero recordemos esa batalla de David, de su regreso. ¿Por qué le mencioné ya esa historia? Por el canal que se llama De Ziklag. Cuando estuve buscando el nombre, para volver en contexto,
estuve buscando algo que conecte con la vibra, porque estaba viviendo un momento de mucho estrés, mucho movimiento, pero al mismo tiempo tenga un cambio energético, se tenga lo que es cambio energético en vibra, pero también en creencia o en algo desconectado totalmente y conectado con la historia de cómo el rey David, luego conocí la historia y le di identidad, le di valor de Ziklag, en el pueblo de Ziklag. Esa familia llegaron, se reunieron todos, se abrazaron y confiaron aún más en su rey. Somos creyentes, somos creencias, somos una línea genealógica que estamos olvidando de dónde venimos y como propósito en la vida hacia dónde vamos. Y esta batalla está ganada. Y aunque nuestro ejemplo de lo que es prosperidad, que fue prosperidad y creencia y valor, identidad y todo en el mundo, que se toma de ejemplo a los que tienen este punto de atención hacia estos temas, fue Salomón. Y él dijo, todo es vanidad de vanidades, pero yo él hubiese conocido lo que era la vanidad. Y aún así, en las fallas que han tenido los reyes con todos los valores, no dice cuál es. Y a veces no es desconectarse de lo que es la humanidad y el ser como sí, por su naturaleza, y no someterlo a una disciplina que lo lleve a un momento como este, a concentrarse y decir, recuerda, estás aquí por algo, estás aquí por X o por Y, desarróllate. Recordamos siempre a los reyes. Y no es como también para la repetición, sino como generacionalmente se ha intentado mejorar y siempre hay una batalla espiritual y con la carne. Mi gente, concéntrense. Espero que alguien le dé buen uso a esto. Vamos a intentar seguir haciendo algunos kilómetros. Y de verdad que es peligroso, porque mira, hay que estar medio fit para meterse en una vuelta como esta. ¿Cómo no mantengo el templo de mi espíritu? Fuimos.